Si eres un artista o has estado atento al mundo del arte, quizás hayas oído de los NFTs o Non-Fungible Tokens. Dependiendo de los círculos por donde te mueves, puedes haber oído que son el futuro del arte, una manera de darle más poder a los artistas o incluso una revolución. O que esto es parte de un desastre mental, una estafa piramidal o una charlatanería. Pero, ¿qué diablos es un NFT? Veámoslo desde la perspectiva de un artista común y corriente. Es febrero de 2021 y te encuentras con una noticia que te sorprende. Un artista famoso ha vendido una pieza suya a casi 70 millones de dólares por medio de un NFT. Te preguntas, ¿qué es eso? Lo buscas en internet y lees su definición de Wikipedia. Un token no fungible, o TNF, es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Los tokens no fungibles son, por tanto, mutuamente intercambiables. Esto contrasta con las criptomonedas como el Bitcoin y muchos tokens de red de utilidad que son fungibles por naturaleza. Las cuatro principales características de los NFTs es que son únicos, indivisibles, transferibles y con la capacidad de probar su escasez. Absolutamente incomprensible. De tu corta investigación extraes que quizás es una manera de comprar arte de una manera digital y verificable, pero llegas hasta ahí y sigues con tu vida. Pero a medida que pasan los días, más y más artistas grandes que siguen anuncian que están vendiendo su arte como NFT y hablan maravillas sobre el proceso. Y están ganando cientos o miles de dólares con las ventas de su arte. Quizás esta es tu oportunidad para poder vivir de tu arte. Te creas una cuenta en los numerosos sitios de subastas de NFT, pero descubres que para vender tu arte debes mintearla, que según te dicen es el proceso de crear el token que representa tu arte y ponerlo en el blockchain, lo que sea que signifique eso. Con esperanza de realizar una buena venta, pagas el precio y tu arte está lista para ser vendida. Ahora pasan una de dos cosas. Tu arte se vende por una suma importante de dinero y te sientes contenta con tu decisión, así que decides hablar sobre tu experiencia en redes. O tu arte nunca se vende, o se vende por una suma que suena bien, pero después de las tarifas de gas, tarifas de conversión y quizás una que otra tarifa sorpresa, descubres que has perdido dinero. Si no eres un artista masivo, lo más probable es que quedes en la segunda categoría. Desilusionado vuelves a redes a hablar sobre tu experiencia, pero no mucha gente te escucha porque bueno, no eres un artista masivo. Mientras tanto descubres que Gorillaz está haciendo NFTs, The Weeknd está haciendo NFTs, Diane Carter es aparentemente un NFT, los Teletubbies están haciendo NFTs. Espera, era broma. Parece que no. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Pero qué sorpresa! Es Hanachi de Hanachi Channel. ¡Hola, Risa! Del laboratorio de Risa. Solo pasaba por aquí, pero al oírte me han surgido algunas preguntas. Con gusto te las contestaré. ¿Sabes, Risa? He visto varias historias sobre gente que compró NFTs y perdió el arte que compró de todas maneras. ¿No se supone que al tener el NFT tienes el arte? También me gustaría preguntar por qué dicen que es una estafa piramidal. Digo, solamente suena como otra manera de vender el arte, ¿no? Verás, el intercambio de NFT se hace mediante criptomonedas. Las criptomonedas tienen la gracia de que no dependen de un organismo centralizado, sino que el estado de una cuenta de cada persona es decidido colectivamente de una manera consistente y única, en vez de un organismo centralizado, libre de toda regulación y control. Me gustaría explicar una situación que puede surgir de algo novedoso como esto con una analogía. Digamos que a ti y a tus amigos se les ocurre la idea de usar almejas como una moneda de cambio. Este mundo no tiene nada diferente al nuestro, así que a pesar de ser una moneda alternativa, deben darle un valor en monedas reales. Guiándose por este valor que han elegido colectivamente, recolectan todas las almejas de la playa e intercambian cosas entre ustedes usando almejas. Incluso hay gente que encuentra novedosa e interesante esa idea, así que les compra almejas por dinero real y las usa como moneda de cambio también, aumentando su valor. Eventualmente su idea deja de ser tan novedosa y el precio de las almejas se estabiliza y bajará lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, hay un montón de personas con cientos de almejas que valen una pequeña fracción del precio por el que las compraron. A nadie le gusta perder su inversión, por supuesto. Entonces a uno de ustedes se le ocurre la maravillosa idea de hacer todo esto novedoso una vez más. Hasta ahora han usado almejas de una manera que se consumen a ser usadas. A esto se le denomina un bien fungible. ¿Fungible? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué pasa si vendemos almejas de una manera que no sean fungibles y se puedan coleccionar? Dice uno de ustedes. ¿Y qué mejor ambiente para ser coleccionables que en el mundo del arte? Por supuesto, en su almeja no alcanza una obra de arte, es pequeñita y no puedes pintar nada ahí. Entonces optan por escribir una referencia a la obra, como un link.
Por supuesto, el link es público y cualquiera puede acceder y descargar el contenido, porque bueno, es un link. Así nacen los ANF o almejas no fungibles, que son simplemente una almeja con un link escrito en ella con marcador, que puedes comprar o vender por almejas. Después de unos cuantos días descubren oro o diamante para los gamers, cuando un famoso artista vende una obra por 70 millones de dólares usando ANFs. La idea se hace furor y la gente empieza a comprar y vender almejas como locos para poder participar y poder hacer una ganancia. Los casos de una ganancia hablan maravillas sobre el nuevo sistema y lo defienden a la muerte. El valor se dispara y al ver esto mucha gente forma ciertas expectativas y decide invertir en ellas, aumentando aún más el valor. Pero los furores mueren y todo esto no se ajustará a estas expectativas. Esto es muy parecido al concepto de burbuja económica, y como toda burbuja, esta explotará. Cuando la gente se dé cuenta de que el precio de las almejas deja de subir, se apresurará en venderlas, haciendo que el precio baje aún más y haciendo que más gente caiga en pánico y trate de vender. Rápidamente el valor de las almejas habrán caído, miles de millones de dólares se habrán perdido, excepto para los que estaban al tanto de que esto sucedería, pues ellos ya se habrían ido hace tiempo ya con montañas de dinero. Algunos llamarían todo esto una estafa piramidal, pues esto se sostiene de hacer que unas pocas personas generen un buen dinero con las ANFs y convenza a la gente que tiene cero probabilidad de tener éxito en esto, de ponerle dinero a todo el asunto e inflar el precio de la criptomoneda. ¡Wow! ¿Y tú dices que esto es lo que está pasando con los NFTs? No lo digo yo, querida, lo dice la ciencia. La verdad es que la situación es mucho más compleja que esto. Yo solamente me estoy limitando a explicar lo que algunas personas dicen que está pasando. Entiendo. También he oído que los NFTs son malos para el ambiente, pero no logro verlo con la analogía. Una respuesta corta sería decir que para mantener todo esto andando es absolutamente necesario que alguien ande por la playa con un Monster Truck 24/7 y tire la batería al océano cuando se acabe el combustible. ¿Qué? La respuesta larga es que anteriormente dije que el saldo de cada cuenta de criptomonedas es decidido colectivamente de una manera consistente y única. Verás, cuando alguien hace una transacción con criptomonedas, emite un pedazo de texto que la representa, el cual puede ser interceptado por cualquier persona interesada en validar transacciones. Este pedazo de texto se pega al final de una cadena de pedazos de texto, o blockchain, que representa las transacciones anteriores, y para verificar esta adición a la cadena se le debe poner una cantidad importante de trabajo computacional, o proof of work. De manera que cada pedazo de texto agregado a la cadena requiere más o menos la misma cantidad de trabajo para ser verificado, y por tanto la cadena más larga es la que tiene más trabajo computacional en ella, y es la que se elige como la única correcta. Esto tiene sentido, y la gracia de hacer esto es que como hay muchas personas haciendo trabajo computacional, es muy difícil para un solo individuo falsificar una cadena de transacciones por sí mismo, ya que compite con muchas otras personas que están validando una cadena distinta mucho más rápido. Eso suena bien, pero el gran problema es que validar una sola transacción puede costar de días a decenas de energía gastada por una persona común y corriente. Pero si esta energía tiene un costo ecológico enorme considerando los volúmenes de transacciones que ocurren. Sé que están implementando otras maneras menos destructivas de validar transacciones, pero aún no es implementada para muchas de las maneras de intercambiar NFTs. La explicación que acabo de dar, además, está enormemente simplificada. Y si quieres saber más sobre esto, te recomiendo ver este video de un canal que me encanta, 3 Blue 1 Brown. Finalmente quiero decir que no estoy personalmente en contra de la idea de las criptomonedas o la descentralización. De hecho, soy una gran fan de la descentralización. Estoy principalmente interesada en señalar que las criptomonedas están muy lejos de ser perfectas y las problemáticas que pueden surgir de ellas. Más que nada para impulsarlos a ustedes a mirar las cosas con un ojo crítico, pues no todo es lo que parece. ¡Wow! Muchas gracias, Risa. Ahora me queda todo muchísimo más claro. Eso me alegra mucho. Muchísimas gracias a ti y a ustedes por darme un poco de su tiempo. Y con eso me despido. Que tengan una buena semana, lávense las manos, usen mascarillas si va a salir y nos vemos en otra oportunidad.